A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días. Hoy es 1 de octubre de 2019 y escuchan y ven también a través de YouTube Informe RCR, que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción, en la producción del espacio Marilia García y en la dirección técnica está César Arteaga. Les saludo a nombre de todo el equipo Argenis Barreto y les recuerdo que en nuestra cuenta de YouTube usted se puede suscribir y darnos un me gusta. Allí usted tiene la programación tanto en vivo como en diferido. A la hora que usted desee verla, la puede disfrutar por allí. Ya iniciamos la ronda informativa del día de hoy. Tenemos que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, respondió a Nicolás Maduro la solicitud de retomar las conversaciones en Noruega y señaló que el país no está en condiciones para perder el tiempo. Escuchemos sus declaraciones. Maduro está un poco fuera de la realidad. Él abandonó el proceso de mediación del Reino de Noruega. Hay una propuesta muy clara. Venezuela no está para hablar paja, básicamente. Venezuela está para soluciones inmediatas, producto de la emergencia humanitaria compleja que sufre, que padece nuestra gente. Todo lo que quiera hablar, que lo hable con quien él quiera, con la alianza entre partidos que él tuvo hace una semana, con quien ellos quieran. Venezuela quiere hablar de soluciones y ahí está la propuesta presentada ante la mediación del Reino de Noruega. Junta de gobierno, elecciones presidenciales libres, fin al aislamiento que tiene Venezuela económico producto de la corrupción y la violación de derechos humanos. Ahí está muy claro. Así que retórica absurda para hacerse ver que está dispuesto porque lo regañaron los que ellos llaman sus aliados. Venezuela no está dispuesta a seguir perdiendo tiempo, que no lo perdimos, por cierto, porque activamos el Tratado Interamericano, tenemos el respaldo del mundo, seguimos en las calles, seguimos con el respaldo de nuestra gente y vamos a avanzar en la solución. Por su parte, Edgar Zambrano, él es el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, expresó a través de RCR su respaldo a estas declaraciones que ofreció el presidente de Venezuela, Juan Guaidó, en torno a la disposición que expresó Nicolás Maduro de sentarse de nuevo en una mesa de diálogo en Noruega. Porque ese retornero permanente entre ir a los escenarios del diálogo y retirarse cuando le provoca y anunciar su regreso cuando tiene el agua al cuello, pues sin duda alguna que es una estrategia muy mala. Mala en el momento en que tú sabes que estos ciclos tienen su pico y no tiene más juego de caja quienes ejercen el poder para tratar de resolver la papeleta tan gravosa que se está viviendo hoy en Venezuela. Y Juan lo ha dicho claramente, ¿para qué se levantaron? Entonces ahí tenemos dos situaciones que ejemplarizan la utilidad de la política. Cuando la política debe retomar su espacio, su impacto en la solución de los problemas. Y nosotros hemos dicho que el problema nacional tiene que resolverlo la política. No hay otro mecanismo que pueda de alguna manera resolver esta situación. La política de carne y hueso, la política donde prive el reconocimiento del otro, la política que privilegia al país, privilegia la nación. El diputado Edgar Zambrano destacó que ojalá se retome este diálogo, pero con una buena disposición por parte de Nicolás Maduro. Que esos llamados que hace Nicolás no están impregnados de buena voluntad. No hay una actitud que pueda considerarse alineada con una política correcta. Simple y llanamente cree Nicolás que este tipo de posiciones de ir y venir lo van a mantener un tiempo más ejerciendo el poder, que es una jugada estratégica. Y la verdad que es una jugada, pero no tiene nada de estratégico, no tiene nada de inteligente, porque los tiempos se agotaron. Los tiempos, ya no hay segundo tiempo en la política venezolana.
El segundo tiempo ha transcurrido en unas elecciones que no tuvieron el impacto necesario cuando se proscriben a 4 de sus principales partidos políticos. El segundo tiempo feneció cuando la persecución política se ha acrecentado una puerta giratoria. El segundo tiempo feneció cuando no ha habido una actitud positiva para resolver el problema. El diputado Biagio Pilieri, presidente de la fracción 16 de julio, confirmó esta mañana a través de RCR que este grupo de parlamentarios exigirá este martes que se incorpore en el orden del día de la sesión de la Asamblea Nacional la discusión de la pérdida de la investidura de los 55 diputados del PSV. Que nosotros fuimos la primera fracción de la Asamblea Nacional, lo hicimos hace 3 semanas atrás, que manifestamos nuestra inquietud ante los anuncios extraoficiales del intento de reincorporación de los exdiputados electos por el PSUV nuevamente a la Asamblea Nacional, porque considerábamos, según el artículo 191, lo mencionamos, lo hicimos leer en la plenaria en la voz de José Luis, de nuestro compañero de fórmula de la Asamblea Nacional, José Luis Pirela, y allí comenzó el debate a la semana siguiente. Nosotros estamos claros, convencidos y sin lugar a dudas que allí se viola la Constitución en sus artículos 191, 197 y 187, numeral 20. En este sentido, a las 7:40 de la mañana de este martes, el diputado Biagio Pilieri destacó que el artículo 191 de la Constitución Nacional establece que cualquier diputado que acepte un cargo público pierde su condición de parlamentario. Si hubiese alguno que no hubiera aceptado algún cargo público, o sea, que no hubiera perdido su investidura, también se dice lo siguiente en el 197, los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional están obligadas a cumplir sus labores a dedicación exclusiva, y no lo han hecho porque se fueron hace más de 2 años y medio de la Asamblea Nacional. Y por último, si hubiese alguna duda o si hubiese algún diputado de los electos en la plancha del bloque de la patria, como se autodenominan, el artículo 187, numeral 20, dice lo siguiente: entre las atribuciones de la Asamblea Nacional, atribuciones exclusivas, por cierto, calificar a sus integrantes y conocer de su renuncia. Luego dice, la separación temporal de un diputado solo podrá acordarse por el voto de las 2/3 partes de los diputados o diputadas presentes. En otras palabras, la única manera para que esa desincorporación que ellos tuvieron de más de 2 años y medio, para que fuera temporal y no fuera definitiva, es que tuvo que haberse primero calificado y votado favorablemente por las 2/3 partes. Y todos los que se fueron, a ninguno se le calificó esa separación temporal, por lo tanto es una separación definitiva. Nelson Chiti Larroche, exparlamentario y profesor universitario, aseguró que lo que busca Nicolás Maduro con la reincorporación de los diputados del PSV a la Asamblea Nacional es distraer al país para mantenerse en el poder. Por supuesto que no nos referimos a la legitimidad de origen, que no la tiene, y muchísimo menos a la llamada legitimidad de desempeño, que mucho menos la tiene. Venezuela es un estado fallido, y el mal gobierno precisamente lo lleva al país a esa condición. Pero lo que quiero que nos demos precisamente cuenta es que ellos van no con el afán de colaborar y de contribuir a que se haga el trabajo parlamentario, el trabajo de la Asamblea Nacional, que está pendiente en numerosos órdenes, sino a turbar y forcejear y en esa especie de inagotable duelo de voluntades que ensaya el PSUV con las fuerzas de oposición. La Constitución es muy clara. Quien tuvo otro destino, pues no puede regresar al Congreso. Eso está al Congreso, quise decir a la Asamblea Nacional. Eso está sancionado en una disposición, ya hubo un debate sobre la materia, se discutió, yo creo que quedó bastante claro.
A las 7:10 de la mañana de este martes, Nelson Chiti La Rocha, ex parlamentario y profesor universitario, enfatizó que estos diputados oficialistas tendrán que abandonar sus cargos porque están violando la Constitución Nacional. Así es, ¿cumplimos o no cumplimos la Constitución? De eso es que se trata. Y además date cuenta, tú misma inteligentemente lo has destacado. Ya el Tribunal Supremo de Justicia regresó a lo que era su postura. ¿Por qué no resuelve ese tribunal lo que está pendiente y permite la natural integración, la soberana integración de la Asamblea Nacional? De eso sí no. Pero la amenaza constante, regular, sistémica de que lo que haga la Asamblea Nacional y que no pueda moverse en la dirección de lo que le interesa al gobierno es sospechoso, o de entrada, de una vez, d'emblée, dirían los franceses, está, preñada de ilegitimidad y de ilegalidad. También tenemos que el diputado Franklin Duarte señaló que es parte de la inmoralidad de los grupos comunistas la intención que tienen los diputados del PCV de promover un debate en el Parlamento para denunciar las presuntas relaciones del presidente encargado, Juan Guaidó, con grupos irregulares colombianos. Los que hoy usurpan el poder en pretender vincular al presidente Juan Guaidó con grupos terroristas, cuando los verdaderos terroristas aquí en Venezuela, todos los venezolanos y el mundo entero saben quiénes son. Eso en primer lugar. En segundo lugar, decir ellos o desvincularse ellos, porque ni siquiera lo aceptan, pero tampoco atacan ni aceptan de que hay presencia de grupos guerrilleros en Venezuela, que no solamente presencia de grupos guerrilleros. Cabe destacar que mientras que cierran medios de comunicación por informar al país, la verdad, abren más radios, más emisoras de radio en la frontera, en este caso en la frontera del Táchira, que tenemos años denunciando que hay 5 emisoras del ELN funcionando normalmente en el Táchira, mientras que han cerrado emisoras que lo que hacen es informar. Han perseguido periodistas que lo que hacen es trabajar, pero no dicen nada de que aquí en Caracas están los altos jefes de la guerrilla, llámese Santrich, Iván Márquez, Romaño, todos esos jefes guerrilleros los ampara Nicolás Maduro Moros en territorio venezolano, y eso no es nuevo. Nosotros tenemos años denunciando que desde que llegó el ya fallecido, a Dios gracias, le han prestado Venezuela como cuna de esos grupos terroristas. En este sentido, a las 7:20 de la mañana de este martes, el diputado Franklin Duarte reiteró que a él le ha tocado de cerca vivir la repercusión de estos grupos irregulares del vecino país. Que mi casa ha sido marcada por el Ejército de Liberación Nacional, los que más presencia tienen en Venezuela, los que más operan en Venezuela. Mi casa ha sido marcada, la casa de todo el equipo político que trabaja conmigo en el municipio de Junín, porque efectivamente el municipio de Junín tiene años recibiendo y ellos habitando libremente en ese municipio, pero ahora es más descarada la presencia de la guerrilla, la operatividad que tiene la guerrilla en los estados fronterizos. En el Táchira prácticamente de los 29 municipios del estado, 29 están siendo controlados totalmente por la guerrilla colombiana, y los cuerpos de seguridad, llámese militar o policial, se les prohíbe actuar. Es lo que nos alegan. Con muchos amigos que tenemos allí, con altos cargos, nos dicen que a ellos se les prohíbe el actuar, que prácticamente quienes les garantizan la seguridad a la población son los grupos guerrilleros, entre comillas. Estados Unidos respaldó plenamente el informe presentado por el presidente colombiano Iván Duque ante la ONU sobre el apoyo del régimen de Nicolás Maduro a la guerrilla del ELN. Este informe ha sido puesto en entredicho por el uso inapropiado de fotografías. Un comunicado de la embajada en Bogotá reza: Estados Unidos respalda plenamente las conclusiones compartidas por el presidente Duque en la Asamblea General de Naciones Unidas, las cuales denuncian al ya sancionado régimen por su apoyo a grupos criminales y narcoterroristas en Venezuela. Para Washington, no hay duda de que estos grupos armados continúan participando en el tráfico de drogas y otras actividades criminales que amenazan con desestabilizar la región.
En otras informaciones tenemos que María Alejandra Aristigueta, representante del gobierno interino de Juan Guaidó en Suiza, destacó la importancia de la decisión que tomó el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de aprobar una resolución para establecer una misión internacional de determinación de hechos sobre posibles violaciones de derechos fundamentales en Venezuela a solicitud del Grupo de Lima. El viernes pasado se aprobó en el marco del Consejo de Derechos Humanos una resolución mediante la cual se establece un mecanismo o un instrumento jurídico internacional equivalente, digamos, a una fiscalía internacional que va a encargarse de investigar, de determinar los hechos, de investigar dentro del territorio venezolano para establecer responsabilidades, para ver qué pasó y quiénes cometieron crímenes de violación de derechos humanos en Venezuela, en áreas como las ejecuciones extrajudiciales, como las desapariciones forzadas, como las detenciones arbitrarias y como las torturas. Entonces, esto abre un espacio de acción muy importante para el reconocimiento de estas violaciones y para que se inicie también el resarcimiento de las víctimas. La idea es un poco que al final del trabajo de esta misión de determinación de hechos, que será de un año, el material que se haya recogido y se haya documentado sea ulteriormente llevado a la Corte Penal Internacional. La embajadora María Alejandra Aristigueta enfatizó que Nicolás Maduro está obligado a recibir a esta comisión de la ONU. El trabajo se ha hecho hasta ahora de manera remota y se ha hecho a través de la documentación que muy valientemente ha hecho la sociedad civil venezolana a través de los años. Esta misión va a cubrir todo el espectro de los años desde el 2014 hasta el 2019 y de ese material hay suficiente, digamos, de esos hechos hay suficiente material ya documentado a nivel regional en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a nivel del Sistema Universal de Derechos Humanos aquí en Ginebra. Entonces, vamos a decir que no se va a llevar preso a Nicolás Maduro si él decide no permitirles la entrada al país. Pero de acuerdo con los tratados internacionales que él mismo ha firmado, que Venezuela como Estado ha ratificado, hay obligaciones inherentes a esos tratados internacionales que le obligarían a él a aceptar la visita de estos expertos a Venezuela, como tendría que aceptar la de todos los relatores que han pedido entrar al país. La Comisión de Encuesta Relativa a Venezuela, establecida por el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, señala que en Venezuela no se vela por el cumplimiento de las normas internacionales del trabajo relativas a la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, la consulta tripartita y a los métodos para la fijación de salarios mínimos. La Comisión de Encuesta Relativa a Venezuela, establecida por el Consejo de Administración de la OIT, constató la existencia en nuestro país de un conjunto de situaciones y prácticas que atentan contra garantías y derechos laborales establecidos en convenios internacionales y en las que, por acción u omisión, están implicados múltiples agentes estatales. 9:19. Tenemos también que el Foro Penal Venezolano informó que al día de hoy hay 470 presos políticos en las cárceles venezolanas, de los cuales 435 son hombres y 35 son mujeres. IMIOP resaltó a través de Twitter además que estos están divididos entre 362 civiles y 108 militares y que todos son adultos. Son las 9:19, es hora de ir a publicidad y regresamos. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Quieres un local comercial para tu producto o servicio? En el Inca de San Bernardino es la cosa, y Ávila Gallery lo certifica como el mejor lugar para disfrutar del deporte y la cultura. Un espacio totalmente renovado, auspicioso y en constante crecimiento. Síguenos en Instagram por @San Miguel Asociados 888 en números o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno.
Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCN 750 AM. Dosis Alternativas, una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La distensión abdominal, muchas personas lo plantean como una enfermedad. Sin embargo, la distensión abdominal, más que una enfermedad o una condición, es un síntoma y es un motivo de consulta sumamente frecuente entre los pacientes que van al gastroenterólogo o que vienen a la consulta de gastroenterología. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Los resultados del laboratorio tienen que ser interpretados con la clínica del paciente. Si bien es cierto, siempre es bueno hacerse exámenes médicos por lo menos una vez al año, también es bueno hacerse también la evaluación clínica, no solo hacerse el examen de laboratorio, sino también ir al médico internista, hacerse un chequeo general anual. Dosis Alternativa, con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. Arrancamos nuestro panorama internacional en Perú, donde una crisis política sin precedentes en las últimas décadas estalló este lunes, después de que el presidente Martín Vizcarra disolviera constitucionalmente el Congreso y una facción de este en rebeldía votara su suspensión y jurara a la vicepresidenta Mercedes Arauz. Nuestros colegas de Radio Francia Internacional nos tienen detalles. Los peruanos amanecieron con dos presidentes, Martín Vizcarra, en el cargo desde marzo de 2018, que ayer cerró constitucionalmente el Congreso dominado por el derechista Partido Fujimorista y quien tiene el control del poder, y la vicepresidenta Mercedes Arauz, que fue juramentada como presidenta por la mayoría del Congreso, que se resiste a su cierre y que antes había suspendido en su cargo a Vizcarra. Arauz no tiene ningún poder real. Las Fuerzas Armadas anunciaron su respaldo a Vizcarra, que llamó a elecciones legislativas para enero. El presidente puede cerrar el Congreso cuando éste le niega 2 veces el voto de confianza. Para el gobierno, esto ocurrió en los hechos, aunque formalmente no se lo hayan negado, cuando la mayoría parlamentaria eligió un magistrado del estratégico Tribunal Constitucional antes de tramitar el voto de confianza hecho por el gobierno, que estaba condicionado a la suspensión de ese proceso de elección. Los legisladores de la mayoría denunciaron esto como ilegítimo, desconocieron su cierre y se atrincheraron en el Parlamento. La población salió a las calles en respaldo al cierre del desacreditado Congreso, visto como encubridor de políticos acusados de corrupción. Vizcarra obtenía una victoria decisiva en su guerra contra el fujimorismo, que se aferra a la posibilidad de que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional el cierre del Congreso para revertir lo que parece una derrota definitiva. Desde Lima, Perú, Carlos Noriega, Radio Francia Internacional. En más del panorama internacional, Corte de Estados Unidos bloquea políticas migratorias de Donald Trump. La Voz de América nos amplía. En agosto pasado, el director interino de Seguridad Nacional anunció una nueva regulación que permitiría detener a los menores por más de 20 días, asegurando que era necesario para evitar separarlos de sus familiares al ser detenidos y también para desincentivar la inmigración con menores. Ningún niño debería ser peón en un esquema para manipular nuestro sistema de inmigración.
La otra política de la administración que fue bloqueada por un juez de la capital de Estados Unidos tiene que ver con las denominadas deportaciones express. Por ellas se confería mayor discreción a los oficiales de inmigración para deportar a inmigrantes que no tuvieran cómo probar que habían permanecido en el país por más de 2 años. En consecuencia, DHS tiene prohibido aplicar la política ampliada de remoción acelerada a cualquier persona a la que se le aplicaría mientras continúa esta acción. El director interino de Seguridad Nacional envió un mensaje a través de su cuenta en Twitter. La misión de ICE sigue siendo consecuente: identificar, arrestar y remover a los extranjeros que presentan un peligro para la seguridad nacional o son un riesgo para la seguridad pública, así como aquellos que ingresan ilegalmente al país. La administración Trump ha insistido en que esta medida sería positiva para descongestionar los entes de justicia y evitar mayores costos gubernamentales. Yasmín López, Voz de América, Washington. En Hong Kong, al menos 15 personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, en los enfrentamientos entre manifestantes y agentes antidisturbios. Los detalles en el siguiente reporte. En este Día del Dolor, decretado por los militantes pro democracia, hubo menos participantes que en las últimas concentraciones. Según esta manifestante entrevistada por el enviado especial de RFI, esto se explica porque la gente tiene miedo de la policía tras las advertencias del gobierno que prohíbe las manifestaciones y lo que considera reuniones ilegales. Tuve que superar mi propio miedo para poder salir y venir a manifestarme porque la policía te hace sentir que todo lo que hagas es ilegal. Estamos todos bajo vigilancia de manera permanente y básicamente no se sabe qué consecuencias tendrán nuestras acciones. Ya no nos sentimos en seguridad. La imagen que la policía describe es que somos extremadamente violentos, que somos complotistas, en fin. Pero creo de todas maneras que salir a la calle es lo mínimo que podemos hacer. Tras los violentos enfrentamientos del domingo, las autoridades estaban en alerta para evitar que los manifestantes perturben las celebraciones del 70 aniversario de la creación del régimen comunista chino. Los manifestantes denuncian la pérdida de libertades en este territorio chino y la violación, según ellos, del principio de un país, dos sistemas que se acordó en el momento de la retrocesión a China de esta excolonia británica en 1997. Así estamos llegando al final. Que tengan un feliz día. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.